Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación del tema 5, la crisis del antiguo régimen en España, de 1808 a 1833, lo cual va a ocupar los últimos años de gobierno del reinado de Carlos IV, el ascenso de Godoy en el poder, la entrada de las tropas francesas, la guerra de independencia, y durante ese proceso de 1808 a 1814, la creación de la primera Constitución de 1812 en Cádiz y la siguiente derrota de las tropas francesas y la entrada en el trono de Fernando VII hasta 1833, en el que fallece y le deja el trono a su mujer María Cristina, que ocupará la regencia hasta la mayoría de edad de Isabel, que reinará como Isabel II. Bueno, si entramos en el desarrollo, podemos ver aquí una evolución en los años, desde 1807 hasta 1833, de acuerdo, que tenéis en la presentación y que os dejo en la página que os he enviado también. Y aquí entramos ya directamente en los apuntes, de acuerdo, viendo un poco los antecedentes, porque nos tendríamos que ir al último estadio de la monarquía de Carlos IV, que había pasado por unos procesos, digamos, difíciles, sobre todo porque va a entrar en el trono muy temprano, justo con la Revolución Francesa, con lo cual la inestabilidad del país vecino va a contagiar a España y por lo tanto, bueno, se van a cerrar las puertas, se abolen los tratados de familia y obviamente, se va a dejar notar, obviamente, esa revolución que viene desde el país vecino, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, va, después de haber nombrado a Florida Blanca como válido para gobernar el país, que ya venía Florida Blanca de haber trabajado con su padre Carlos III y que tenía sobrada experiencia. Después lo va a hacer con el conde de Aranda hasta el año 92, 1792, en el que va debido a que no se terminan por resolver los problemas que existían, el descontento en general, las reformas que se pretendían nunca se van a llevar a cabo, sobre todo porque Florida Blanca, viendo los sucesos de la revolución, se va a echar para atrás. Sí, otros darán un paso hacia adelante, como Jovellanos o Campomanes, pero sobre todo Carlos IV va a ascender socialmente, incluso lo va a hacer rico, a Manuel Godoy, debido a esa incapacidad de los primeros validos, sobre todo de hacer frente a esas turbulencias. Va a iniciar una serie de campañas y de reformas y se va a echar como enemigos a la Iglesia y a la nobleza, que van a ver recortados sus privilegios y obviamente se van a oponer tajantemente a él, lo cual al final acabará obviamente teniéndose que exiliar fuera de España. Entonces, pues bueno, podemos ver aquí que el sistema de gobierno, la reina, sobre todo María Luisa de Parma, le va a dar a su valido Godoy y va a iniciar un proceso de desamortizaciones, sobre todo las manos muertas de la Iglesia. De acuerdo, es una forma de hacer frente a la crisis financiera de la corona, sobre todo, obviamente, por los gastos, la crisis financiera, ¿vale? Y un sistema fiscal ineficaz en el cual obviamente sigue existiendo un conjunto de privilegiados. Después de la muerte del rey Luis XVI en el 93, que va a provocar una ruptura con Francia y que España se va a ligar con una coalición internacional, pero tras la derrota de España contra la Convención Francesa se va a firmar el Tratado de San Ildefonso, por el cual vamos a seguir no con los pactos de familia o los tratados de familia, pero sí una política común frente a Gran Bretaña, de acuerdo, desde 1796, ¿vale? El Tratado de San Ildefonso.
en principio, aunque Godoy se acerca y pretende reformas como Napoleón y se acerca un tanto a él, desconfía y va manteniendo incluso una posición de acercarse a sus opositores como es Gran Bretaña. Pero digamos que todavía no es el momento de dar el salto. Posteriormente, ya metidos de acuerdo en el asunto internacional, obviamente al apoyar a Napoleón y entrar en lo que es la lucha contra Gran Bretaña, se inicia la Guerra de las Naranjas, en la que bueno, Francia pretende el bloqueo continental contra Gran Bretaña y en este salto lo que decide es tomar Portugal. Para esto, digamos, embarca a Godoy, en el cual le promete el sur de Portugal, haciéndole príncipe del Algarve como una posesión propia. Portugal quedaría partido así en tres zonas: la zona norte, que se cedería, por decirlo de alguna manera, como la Lusitania septentrional para el rey de Etruria, como una compensación porque le habían quitado los territorios y se lo había cedido a Napoleón. Y después, pues bueno, la zona norte, salvo la Lusitania obviamente, la parte norte de Portugal, como un proyecto para hacer un intercambio con Gran Bretaña por Gibraltar y otras zonas que tenían ocupadas los ingleses. Y el sur, obviamente, como habíamos dicho, para ese príncipe de la paz, que era el título que se le daba a Godoy. Fue una excusa, obviamente, el reparto no se llegó a hacer nunca y desde el principio, obviamente, se vieron las intenciones de los franceses por ocupar España. Tenían mucha prisa, además, en llegar hasta Cádiz, ya que pues bueno, los ingleses digamos que ya estaban cerca de Cádiz y los franceses ya se habían introducido en el País Vasco y en Gerona, y entonces obviamente la oposición española era fuerte, cosa que en principio Napoleón no sospechó. Pero bueno, este descontento en general va a llevar a que Fernando VII intente dar un golpe de mano para hacerse con el poder. Va a motivar el motín de Aranjuez, en el cual obviamente a estas alturas pues está apoyado por un buen grupo de personas de la nobleza y del clero, que lo apoyan para quitarse primero a Godoy del medio, que se tiene que exiliar, y de paso el rey abdicar. En esto se introduce obviamente Napoleón, acaba acogiendo a la familia real y llevándoselos a Bayona, en Francia, y ahí forzándoles a que abdiquen en su hermano, obviamente, como José I Bonaparte, rey de España. Conseguido esto sin una guerra, o sea, habiéndolo hecho de manera pacífica, la verdad que Napoleón pensaba que iba a ser un paseo su introducción en España, nada más fuera de razón, ya que pronto se encontraría obviamente con el problema. La Guerra de las Naranjas, obviamente, por la que habían entrado en Portugal con 70.000 hombres, indicó también a Godoy que habían sido engañados, igual que los reyes, los monarcas españoles, y obviamente daría comienzo a lo que son la llamada guerra de independencia, ¿de acuerdo? Y digamos la crisis de esa monarquía. Curiosamente, el Consejo de Estado se va a plegar directamente, o la Junta de Gobierno, ¿vale? se va a quedar sometida a Napoleón, ya que se han quedado sin reyes. La regencia no va a ser rival para ellos, y además controlada por el general Murat, que es el que queda en España. El enfrentamiento, digamos, este enfrentamiento entre padre e hijo se va a solventar con el perdón del padre sobre el hijo,
aunque digamos que le va a dejar tocado bastante al rey, ¿de acuerdo? Con la entrada de los franceses en la guerra de independencia, vamos a ver, con el alzamiento del 2 de mayo se va a iniciar la insurrección contra los franceses, en el cual no se destaca precisamente el ejército, sino que va a ser un movimiento popular que arranca desde Madrid y que se va a multiplicar por todo el territorio nacional. Justamente el pueblo ve que salen de Madrid los últimos componentes de la familia real y es el momento en el que se produce esa insurrección. ¿De acuerdo? Entra a gobernar José I Bonaparte y entra también un estatuto real, el Estatuto de Bayona, creado por Napoleón, que es la primera constitución, por decirlo de alguna manera, con la que jugamos en esta época contemporánea. ¿De acuerdo? La insurrección obviamente la va a apoyar tanto cargos del antiguo régimen y que han formado juntas como por el pueblo llano directamente e incluso la iglesia. Veremos que además esto es importante porque a la larga la iglesia formará parte de la nueva constitución, la de Cádiz, la liberal, y guardará ciertos privilegios gracias precisamente a ese apoyo. Vemos por aquí cuadros de Goya, que va a ser pintor de corte y digamos que periodista gráfico de los sucesos del 2 y del 3 de mayo en Madrid, además de los desastres de la guerra. ¿De acuerdo? La verdad que el gobierno de José I Bonaparte, la verdad que pretendía grandes reformas. El problema es que nunca pudo llegar a ellas, aunque abolió la Inquisición y digamos que hizo algunos cambios. La verdad que en ese año tuvo que salir y tuvo que ser apoyado otra vez por su hermano, ya que la resistencia dentro de España fue sustancial. De acuerdo, el plan de Napoleón para hacer las reformas que acabasen con ese antiguo régimen no llevaban pasos sangrientos. Lo que pretendía es hacer más o menos lo mismo que en Francia, pero de forma más conservadora y no pretendía obviamente llegar a la revolución. Entonces, en un momento dado, los dirigentes tradicionales de españoles tuvieron que elegir entre o bien las ideas regeneradoras ilustradas o apoyar al pueblo, que el pueblo apoyaba directamente a Fernando VII o a los reyes. De esta manera se van a dar tres situaciones paralelas que es importante tener en cuenta. ¿De acuerdo? La propia guerra en sí, ¿de acuerdo? El reformismo josefino, que va a arrastrar a unos cuantos afrancesados, que es el término con el que se llamará a esta gente, ¿no? y el liberalismo gaditano, que es el movimiento de los liberales que van a defender la creación de la Constitución. Y obviamente, pues bueno, durante 6 años que dura la guerra, desde 1808 a 1814, nos vamos a encontrar con tres posiciones diferentes en que se van a conjuntar, ¿de acuerdo? Los proyectos reformistas de José I se acaban derrumbando y vemos que, bueno, pues en la primera fase lo que se pretendía era mantener el corredor abierto para que pudiera circular el ejército y llegar lo antes posible a Cádiz, ya que la flota francesa estaba bloqueada y, pues bueno, no se pensaron que el pueblo iba a reaccionar a la ocupación francesa de manera heroica, ¿no? Y acabara venciendo el general Castaños en Bailén el 19 de julio. Y en ese momento, además, se encontraron con una resistencia en Zaragoza y en Gerona con los generales Palafox y Álvarez de Castro frente a los asedios que la sometieron, lo cual pone un avance a las fuerzas francesas por el Levante y tienen que replegarse en el País Vasco, consiguiendo que José se vea obligado a salir de Madrid. Con lo cual,
nos encontramos con un cambio de política. Napoleón se ve obligado en su expansión europea a meter un ejército de unos 250.000 hombres para recuperar Madrid, reinstalar a su hermano en el trono. Toma casi toda la península, obviamente, menos Cádiz. A pesar de esto, la ocupación no era cómoda. El invasor, debido a las acciones de las guerrillas, especialmente dirigidas por Espoz y Mina, en este caso son militares, pero después otra gente como el empecinado o el cura Merino, que van a hacer que el ejército francés tenga que estar permanentemente alerta y que además no puedan acabar con el ejército español en una batalla directa como las que estaba acostumbrado Napoleón. Lo que nos vamos a encontrar es con casi 300.000 soldados, más o menos 300.000 soldados franceses, que va a ser el fin de Napoleón, ya que obviamente, pese a que el control francés es absoluto y que la Junta Suprema se tenga que refugiar en Sevilla y después dar el salto a Cádiz, lo que va a pasar es que en 1812 empieza el fin del dominio napoleónico, ya que se encuentra por un lado luchando en Centro Europa, en Leipzig, donde tendrá una derrota, y además obviamente hablamos de Rusia, con lo cual obviamente Napoleón ve que todo peligra, necesita las tropas que tiene en España y firma la paz de Valenciennes, debido también a que obviamente, pues bueno, el papel de Wellington en España, que viene a apoyar a las tropas españolas, recupera Madrid el 13 de agosto de 1812, va a asediar a las tropas francesas y las derrota en Arapiles, ¿de acuerdo? También en Vitoria y en San Marcial en 1813. Y además ocupa ya el ejército de Wellington una buena parte del territorio francés. Además, la presión de las fuerzas aliadas en Europa obligan a Napoleón a sellar aquí el fin de la guerra con Fernando VII, volver a los límites que tenían antes de la guerra, devolver los territorios ocupados y a liberar a Fernando VII. Con esto se pone fin el 11 de diciembre de 1813 a la guerra, aunque pues bueno, todavía sufrirán obviamente el ejército francés, pues bueno, la captura, serán llevados a algunos campos de concentración, como en Cabrera, y bueno, situaciones lamentables a lo largo de una guerra que quedaron retratadas obviamente por Goya. Con esto terminamos esta primera parte. Podemos ver aquí las consecuencias, obviamente, de los desastres de la guerra y cómo obviamente nos vamos a encontrar con un movimiento liberal que van a hacer con ciertos problemas y que veremos en la siguiente explicación.